Exaltado en los cielos, de llenas de bondad, en el signo de alma, no hay otro igual. Buenos días. El Señor los bendiga. Oiga, siglos de los siglos, amén, que no lo veían. ¿Qué se habían hecho? Dios Rochi, buenos días. Rochi, buenos días. Bueno, qué bueno estar con ustedes aquí y compartir de nuevo. Hoy no voy a predicar, voy a enseñar. Hay un tema que hoy, o situaciones más bien, que hoy se están moviendo en medio nuestro como nunca, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. Y es el tema del dolor, del sufrimiento. Y hoy se conoce en el medio urbano como salud mental, ¿verdad? Entonces hay tanto sufrimiento, tanto dolor. ¿Tendrá el Señor algo que decirnos al respecto? Entonces de eso vamos a estudiar en esta mañana, y quiero invitarle para que por favor vengan conmigo al Salmo 69, de los versículos 1 al 3. Salmo 69, del 1 al 3. Sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta. Mis ojos languidecen, esperando la ayuda de mi Dios. Amado Señor, esta mañana, Señor, queremos estudiar sobre este tema, Señor, el sufrimiento, y de manera especial el sufrimiento del cristiano. Señor, ninguno de nosotros somos lejanos a esta verdad. Y unos sufrimos por una cosa, por la familia, por la salud, la escasez, los desastres. Otros por otras circunstancias. Pero es real el sufrimiento, el dolor. Es real. Y hoy, Señor, en medio de este estudio, ministranos, enséñanos, muéstranos, consuélanos y fortalécenos, Señor, para seguir caminando en medio del sufrimiento y del dolor, alabando y exaltando tu nombre. Así que aquí estamos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Entonces el tema que vamos a estudiar es: ¿por qué sufre el cristiano? ¿Por qué sufre el cristiano? Y miren la frase que hay allí en el primer círculo azul. Si ustedes lo ven rojo, tienen dalmatismo. Dice allí: el dolor es una realidad misteriosa. Ninguna hay tan ineludible, universal e inmediata. Ninguna tan inexplicable, arcana y desconcertante. Dice C.S. Lewis, que habla sobre el problema del dolor. Él dice: en el dolor conviven en paz, miren ustedes, la evidencia y el misterio, la certeza de que es inevitable, la seguridad de que deberemos enfrentarnos con el dolor antes o después. Esto es una realidad.
Pero escuchemos la palabra, o leamos la palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por supuesto que hay una pregunta en medio de todo esto. En medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, ¿dónde está Dios? Y David pasaba por eso. Y esta primera parte del Salmo 69 nos está mostrando el profundo dolor, el profundo sufrimiento por el cual estaba pasando David, y las personas a su alrededor le hacían la pregunta: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios del cual tú tanto hablas, del cual tú tanto te alegras, al cual tú tanto alabas? ¿Dónde está Dios? Y la pregunta para nosotros también es, en medio de nuestra aflicción, ¿dónde está Dios? Vamos a descubrirlo en esta mañana. ¿De acuerdo, mis amados? Bueno, hasta aquí me he comunicado con ustedes. Bueno, yo voy a mostrarles por lo menos 4 razones por las cuales sufre el cristiano. Y debo hacer la salvedad, que no sea nosotros, porque siempre se nos metió que todo lo que nos pasa es el Señor, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan una de las anécdotas que yo acostumbro a compartir, y era que una vez se terminó el culto y ya salieron, y había un puente, iban pasando unas hermanitas y escucharon a alguien llorar, y lloraba y lloraba y lloraba, pero a moco tendido. Y entonces 2 hermanitas que no se quedaron quietas. ¿Quién está llorando? ¿Verdad? Para ir como a socorrer. Y resulta que, ¿saben quién estaba llorando debajo del puente? El diablo. Y entonces las hermanitas preguntaron: bueno, ¿y tú por qué lloras? Yo, claro, ¿cómo no voy a llorar? Si es que todo lo que les pasa a ustedes allá me echan la culpa a mí, y yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, ese es uno de los malos chistes, pero ese es uno. Pero lo otro es siempre, cuando nos pasan cosas, nosotros decimos: esto es una prueba de Dios, ¿sí o no? Oiga, porque la tenemos en la punta de la lengua. Esto es una prueba de Dios. Esto es una prueba. Un momentito. Porque eso de hablar de una prueba de Dios, mis amados, por allá muy en el fondo, lo que estamos diciendo es: Dios tiene la culpa. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, hoy les voy a mostrar por lo menos 4 razones por las cuales sufrimos. Y vamos a ver 4, son 5. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿Dónde radica el sufrimiento que nosotros tenemos? Bueno, el primero que encontramos por ahí son malas decisiones. ¿Cierto? Sufrimos por nuestras malas decisiones. Y hay un pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 15. Y allí se está hablando acerca del rey Roboam. Ya Salomón hizo lo que hizo, lamentablemente. Y Dios decidió dividir el reino. El reino unido que estuvo hasta Salomón, por lo que él hizo, tanto espiritualmente como socialmente. Espiritualmente, recordemos que dejó desviar su corazón por estas mujeres paganas. Entonces dañó su relación con Dios. Y recuerden, cuando se daña la relación con Dios, se dañan las demás relaciones. Cuando se daña la relación vertical, se daña la relación horizontal. Y entonces aquí se estaban pagando altísimos impuestos. Entonces hubo voceros del pueblo que llegaron a decirle al rey Roboam: ayúdanos, bájanos los impuestos, no podemos más. Entonces él dijo: un momentico, mañana hablamos. Y consultó a los ancianos le dijeron: miren, si tú quieres que el pueblo te respete, ¿sí?, ayúdalo, y verás que siempre vas a estar ahí. Pero tomó la decisión de también escuchar a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron: ¿cómo se te ocurre? Antes haz lo contrario, ponle más carga. Eso los va a mantener sujetos
y la corte nuestra se va a poder mantener con mejor beneficio y mejor bienestar. Pues esto trajo consigo la división. Las malas decisiones que se toman traen consecuencias. Un ejemplo más apareció con Josué. Tenía la tarea de establecer las tribus en la tierra de Canaán. Y había que quitarlos a todos del medio. Pues por allá se apareció una tribu, los Gabaonitas, y le hicieron tremendo papelón y lo embolataron hasta el punto que los dejó. Y ustedes saben lo que sucede con una manzana podrida en medio de unas manzanas buenas. Se sana la manzana podrida, ¿cierto que sí? Se dañan las otras. Pues dejaron ahí. ¿Y saben cuál es el énfasis de ahí? Donde se dice, y Josué no consultó a Dios. Tomó malas decisiones. Amados, tú y yo, ¿de qué nos quejamos? ¿Malos negocios? ¿Sí? No, que vamos a invertir un dinero. Entonces, ahora miren, somos creyentes y nosotros podemos hacer esto. Nosotros oramos, Señor, tú sabes que voy a hacer este negocio, etcétera. Ya lo pusimos en manos de Dios y resulta que hicimos el negocio y nos salió mal. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Usted habló con Dios, ¿cierto que sí? Usted le dijo a Dios, pero usted esperó la respuesta de Dios. Usted esperó la respuesta de Dios. Y si la respuesta no le llega ya, quédese quieto. Quédese quieto. David decía, pacientemente esperé al Señor y Él me oyó. ¿Sí? El Señor puede guardar silencio. El Señor puede decirnos que sí. El Señor puede decirnos que no. Señor, me encanta ese muchacho, ese negrazo que tiene los ojos azules. Señor, pero le gusta el vallenato, el condenado. Señor, pero yo oro por él, Señor, porque tú me lo vas a dar. ¿Oyó? Y como somos paisas, o son paisas, bueno, ya también, yo tengo más de casi 40 años de estar por aquí, San Pablo. Entonces, imagínense, entonces, como buenos paisas diciendo y haciendo, Señor, es que mira que esa otra muchacha le está poniendo el ojo a ese morenazo. Señor, tú me respaldas y yo voy por él. Y fue por él, pero no lo trajo a la iglesia. Ese morenazo la sacó de la iglesia. Y luego, entonces empiezan los problemas y Dios mío, ¿y qué pasó? Y de ñapa. Y a mí me gusta orar así. Señor, como es tan desobediente, que ahora que se casi tenga hijos, que sean trillizos. Me río. Diga, qué maldad, qué cosa. Entonces luego, me fue mal. Estoy sufriendo. El Señor no me escuchó. ¿Qué pasó? Malas decisiones. Malas decisiones. Bueno, pero ¿qué hacemos con esas malas decisiones? Sí hay solución. La solución es, mi amado, volver a la palabra y consultar a Dios hasta que el Señor nos confirme. Volver a la palabra. Amós, el profeta de las tribus del norte. Ya Israel estaba sobre el juicio de Dios. Pero, ¿saben? Dios es tan bueno que en medio de su juicio siempre tiene su misericordia. Es decir, nunca podremos quejarnos de Dios para decir que nos castigó y no nos dio la oportunidad de arrepentirnos. Eso no es cierto. Dios siempre está con su misericordia al borde. Entonces Amós decía, buscadme y viviréis. Ustedes han estado tras los ídolos. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. ¿Saben? No lo buscaron y fueron destruidos. Pero en el caso de Judá fue similar. Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, está diciendo, paraos en los caminos, evalúen los caminos que llevan. Cuando encuentren la senda, caminen con ella y encontrarán el descanso, la paz que ustedes necesitan. ¿Sabe qué dijeron? No andaremos. Hombre, uno no puede ser tan duro de corazón. Así que, mi hermanito, si usted sabe que ha tomado malas decisiones, haga un alto en el camino, ¿verdad? Busque al Señor, que Él tiene los brazos abiertos. Venid a mí los cansados y trabajados. Buscadme y viviréis. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá.
Así que, ¿qué tenemos que hacer? Así que evalúe su condición, evalúe sus malas decisiones. Oiga, yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado, en serio, de tomar malas decisiones a toda hora. Y luego estoy chillando. ¿Sí? Entonces, un alto en el camino, de verdad, miren la importancia de buscar al Señor. Yo siempre estoy como luchando con ese tema de vengan al ayuno, y vengan a la vigilia, y vengan, y a veces nosotros nos volvemos hasta canzones, ¿verdad? Ay, pero es que el pastor, mejor dicho, no tiene otra cosa sino... Amados, ¿saben qué es nuestra preocupación pastoral? Porque usted busque al Señor, porque usted se acerque a su Dios que lo ama y quiere ayudarlo. Es eso. Bueno, la segunda de las razones, oiga, esta es tremenda también. Vamos a mirar. Es malas relaciones interpersonales. Y sobre todo de familia. Y ahí tengo 3 ejemplos. No los voy a tocar todos, por supuesto. Caín y Abel, Esaú y Jacob, y José y sus hermanos. Siempre hemos dicho, qué tristeza el Día de la Madre. ¿Saben quiénes son los que más se alegran con el Día de la Madre? El comercio. Porque se compra de todo y venden de todo. Pero ya hasta las mamás tiemblan. Porque saben que ese día que se reúnen, ese día llegan todos los hermanos, los hijitos, a desempolvar los viejitos. A desempolvar, claro, es que mi mamá te quería más a ti. Y tú eras la ñaña y tú eras muy malo. Mira que yo sí di. Y se agarran de los moños. ¿Y cuáles han sido las noticias que hemos escuchado, mis amados? Sí, un hermano mató al otro, le pegaron a la mamá, ese día se emborracharon, hicieron hasta para vender. Malas relaciones interpersonales. Aquí está Caín y Abel. A mí me gusta este ejemplo. Cada uno de ellos, miren, ya ellos sabían que tenían que acercarse a Dios, o debían acercarse a Dios. Dios creó al ser humano para que le adorara. Por eso el ser humano, cuando no adora a Dios, resulta adorando otras cosas, porque Dios lo hizo así. Por eso miren nuestros indígenas, y miren en el pasado, adorando la piedra, adorando el fuego, adorando, etc. Entonces ellos sabían ya que debían adorar, pero cada uno de ellos tenía una labor diferente. Uno de ellos era ganadero y el otro era agricultor. Entonces cada uno ofrecía lo suyo. ¿Y qué hacía Abel? Abel ofrecía lo más gordo, lo mejor al Señor. ¿Qué ofrecía Caín? Caín ofrecía un fruto de la tierra. Ok, voy a empezar con Caín. Un fruto de la tierra. No dice que era un fruto dañado, ahí no dice eso. Pero lo que sí dice es que era un fruto de la tierra, es decir, un fruto común y corriente. Y en el caso de Abel, ofrecía lo más gordo, ¿sí? Lo mejor de su ganado, lo más gordo. Recuerden, por eso los flacos no entrarán al reino de los cielos. ¿Sí? Son los gordos. Amados, aquí el punto es este. Miren, detrás, no me falta el chiste, bendito sea el Señor. Yo creo que el día que me muera, en el cajón voy a estar riéndome. Se asoman ahí, verán que me ven el diente pelado. Muchachos, miren, observen lo siguiente. Detrás de cada acción hay un concepto. Nunca olvidemos eso. Detrás de cada acción hay un concepto, ¿sí? Entonces, cuando yo ofrezco algo al Señor, detrás de lo que yo ofrezco hay un concepto que tengo del Señor. Entonces, Caín ofreció un fruto de la tierra, un fruto común y corriente, porque así consideraba al Señor, común y corriente. Pero en el caso de Abel, Abel ofrecía lo mejor, lo más gordo. Es decir, Abel consideraba al Señor lo mejor. Y como él era lo mejor, a quien es el mejor hay que ofrecerle lo mejor. ¿Están entendiendo, amados? Es así, esto fue lo que sucedió. Ahora, por supuesto, la respuesta de Dios, ¿cuál es? Dios mira a Abel y se agrada profundamente, pero no le agradó la ofrenda de Caín. Pero ya están entendiendo por qué. Más que por ese aguacate bonito, más que por ese mango, era el concepto que había detrás. Era lo que había detrás. Eso es como, déjenme dar este ejemplo, y nosotros en la confraternidad no somos pastores de estar con encima de pidiendo plata y ese tipo de cosas. Y yo he escuchado cosas como esta ahora mismo. Mire, vamos
vamos a diezmar al Señor, vamos a ofrendar, mete la mano en el bolsillo, no cojas ese mamoncillo, coge la papaya que está en el bolsillo, deja de estar sacando ese bendito billete de 2000 y saca uno de 100. Nosotros no somos de eso, pero lo que sí es verdad es que no debemos ser mezquinos con el Señor. ¿Me están entendiendo? Porque es el concepto que yo tengo de Dios. Así le doy a Dios. Si yo sé que Él es lo mejor, yo sé que Él es mi proveedor, a Él le doy lo mejor que Él me pide. ¿Me están entendiendo, mis amados? Es así. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora, ¿qué pudo haber hecho Caín? Caín dijo, hombre, el Señor le agradó lo de Abel, yo voy a imitarlo. Imitar lo bueno, pero no fue así. Se llenó de envidia y ya sabemos las consecuencias. Lo mató. Qué tristeza. En el caso de Saúl y Jacob, Jacob le robó la progenitura y tuvieron problema todo el tiempo, y por allá cuando se encontraron, ay Señor, el miedo que los agobiaba. Y en el caso de José, que es un ejemplo, mejor dicho, tan claro, que miren la que hicieron. ¿Sí? Ah, sí, que este es el que está contándole todas las cosas a mi papá. Lo cogieron, miren que lo vendieron y le hicieron creer al papá. Oye, uno no puede tener tanta maldad en el corazón. Le hicieron creer que un animal se lo había almorzado y le llevaron la ropa ya ensangrentada. ¿Y de dónde sale tanta maldad? Y el papá lloró, ese pobre viejo, y ellos estaban viendo al papá llorar y sabían que era que lo habían vendido. Listo, se acabó el problema. Y ahora podemos vivir tranquilos. Ay, el mundo da más vueltas. El mundo da vueltas. Y se encontraron con José. Cuando José lo vieron y tal, y nosotros que habíamos pensado que se había acabado el problema, y vivieron con temor durante todo ese tiempo. Cuando murió Jacob, y aparecieron con una carta. Hagamos una carta, porque ya que se murió mi papá, este hombre va a venir con toda, y ahí sí la vamos a pagar. José estaba tranquilo, y ellos sabían lo que habían hecho. Escribieron una carta. José, mi hijo, tus hermanos me han cuidado mucho, han sido muy buenos, perdónales, oíste, lo que te hicieron, no le tengas en cuenta ese pecado. José cogió la carta, y cuando leyó la carta, José se puso a llorar. Y José le dijo, miren, yo no soy Dios para juzgarlos a ustedes. Yo entiendo que todo lo que ha pasado es para bendición de mucho pueblo. Es decir, José entendió que su sufrimiento, Dios tenía un propósito con ese sufrimiento. Y lo que hizo José fue perdonar a sus hermanos y darle la gloria a Dios. Por eso vemos en José, en su sufrimiento y en su perdón, a Jesús como tipo de Cristo. Vemos a José como tipo de Cristo. ¿Qué hay que hacer, amados? Dos cosas que hay que hacer aquí. En medio de los pleitos, no solamente con nuestros hermanos en la carne, sino aún con nuestros hermanos en la iglesia. En nuestras relaciones interpersonales, por el hecho de ser nosotros seres humanos, nos equivocamos, ¿verdad? Hacemos mala cara, hacemos muecas, nos ofendemos unos a los otros. En esas nos pasamos unas veces y otras también. En esas nos pasamos. Y entonces es cuando escuchamos cosas que nos duelen tanto, que vea que está resentido fulanito con perecero, menganero con sutanero, que fulanita que cuando va a repartir la Santa Cena ella no la toma porque no quiere recibir el pan a ella. Y el pastor, ¿quién va a predicar? El pastor, no, yo hoy no voy. ¿Sí? Y no voy a diezmar porque el pastor me regañó y no diezmo. ¿Sí? Es decir, una cantidad de cosas. Amados, nosotros hemos cantado una canción que dice: ¿cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Ajá, entonces otra. Cristo dijo perdonad para que seáis perdonados, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Otra vez. Y entonces sigues con el resentimiento, sigue con la rabiecita, se lo digo en costeño, sigue con la piquiñita. Pues si quieres, sigue con la piquiñita, pero oras y el Señor no te escucha. Y habla, si no perdonas,
el Señor tampoco te perdona. Y en el Padre Nuestro así lo dice: Padre, perdona mis ofensas así como... No los oigo. Padre, perdona mis ofensas así como... Nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Saben? La iglesia es una comunidad terapéutica, de sanidad, de liberación, de restauración. Miren, a veces no, muchas veces, la gente de afuera tiene más alto concepto de nosotros que nosotros mismos. Miren, ya se dieron cuenta en la alcaldía, en el gobierno, que las iglesias cristianas trabajan con personas. Y hay personas que son sanadas, restauradas de vicios, de cantidad de cosas. Porque ellos tienen ese concepto. Ellos saben lo que es la iglesia. Pero muchas veces nosotros somos los que no sabemos quiénes somos como iglesia. Nosotros somos una comunidad terapéutica. Tu hermano, tu hermana, ese que está a tu lado, tú eres su enfermero, él es tu enfermero. Tú eres su enfermera, ella es tu enfermera. ¿Están entendiendo, mis amados? Entonces el perdón, pudiéramos hablar más del perdón, pero es lo que podemos hacer en este momento para entenderlo. Dejar ir libre a otro que me ha ofendido, ¿verdad? Cuando tú dejas ir libre a otro, tú también eres libre. Cuando alguien te ha ofendido y tú no le has perdonado, ambos están atados. ¿Quieres seguir atado? ¿Cierto que no? Ok, perdonar y pedir perdón. Y ahí están viendo una manzana. No sé por qué cuando estaba colocando esto, debí haber colocado un borojó. Bueno, aquí estamos hablando de ¿qué? Del pecado. Entonces, hemos visto hasta aquí dos características o dos razones por las cuales sufrimos, ¿verdad? ¿Cuál es la primera de ellas? Malas decisiones. La segunda, malas relaciones interpersonales. Ya quizás algunos se han ubicado. Ya sé que el sufrimiento viene por aquí. Si todavía usted no encaja por ahí, vamos a ver si encaja en este, o si encajamos en este. El pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así dice la palabra. Y aquí el pecado es una cosa de lo más espantoso que hay. Porque pecado, ¿cómo lo traducimos? Como rebelión. Es una declaración de guerra a Dios. El pecado trae sus consecuencias. Y tenemos a David, y aquí estamos hablando un poquito de David. Recordemos todo lo que pasó con este hombre. Este hombre se asomó, vio a una mujer allá hermosa. Ya habían pasado cosas, él no tenía por qué estar ahí en palacio, tenía que estar allá al frente de batalla, acompañado, pero ese día dijo, no necesito ir. Y se quedó en la casa, por allá se levantó en las horas de la tarde, se asomó por allá a un balcón, vio a una mujer hermosa que se estaba bañando, ¿sí? Y entonces la mandó a traer. Ella, mira que yo soy casada, que tal, no me importa. Y tuvo relaciones con ella. Interesante. No pasó nada, es el rey. Si ella se niega, él lo hubiera podido obligar. Porque estamos hablando de la monarquía, y la monarquía es plenipotenciaria. Lo que decía el rey, eso era. Ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Ya resulta que ella quedó en embarazo. Ay, Señor. Y no fue mi oración en esa época porque hubieran sido trillizos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo hablaba ahorita de trillizos? Quedó en embarazo. Ay, Señor, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Y en esas batallas se duraban 3, 4, hasta 6 meses o más en la batalla. Así que imagínense ustedes cuando llegara Urías, encontrara a su mujer pipona, barrigona, ¿qué iba a decir? Oye, tan rápido. Y tú, David sabía todo eso. Y David dijo, no, aquí esto hay que resolverlo. Mándenme a traer a Urías para acá. Que aquí vamos, en fin, llegó Urías, Señor. Y venga, Urías, no, yo sé que parece que tú has sido uno de los mejores que ha combatido por allá. Y yo quiero hablar una cosita mañana, pero yo quiero que hoy vayas a tu casa. Ay, Señor, sabiduría del diablo. ¿Sí o no? Ve a tu casa. Aquí iba a ir a la casa para que se acostara con su mujer. Y luego lo mandaba otra vez y ahora sí, manos limpias. ¿De dónde salió el embarazo? Urías la embarazó y punto.
Pues Urías, al día siguiente, David todo feliz: mi hijo, ¿cómo te fue? Cuéntame, ¿descansaste? No pude entrar a mi casa, no fui capaz, porque mientras mis compañeros peleaban, yo como me iba a entrar a mi casa a estar con mi mujer. Ay, ¿cómo así? Por allá por dentro, ahí no logré mi objetivo y este me la hizo, no sé qué. No te preocupes, ahorita vamos a dar una fiesta. Y lo emborrachó. Un hombre borracho, puntos suspensivos, se quedó dormido en la puerta, no entró. ¿Y ahora qué digo? No hay otra. Háganme el favor, mandó una carta y pónganmelo al frente de la batalla. Y cuando esté la batalla, ahí en todo su apogeo, ustedes se retiran y me lo dejan allá de papayito. ¡Pah! Y lo mataron. ¡Listo! ¡Listo! Muerto el perro, no traduzcan eso. Listo. Se acabó el problema, ¿verdad? Se acabó el problema. Ahí llegó el profeta y le habló. Y David reconoció luego todo lo que hizo, pero ahí vienen las consecuencias, mis amados. Ahí vienen las consecuencias, viene el sufrimiento, viene el dolor. Hermano, lo que pasó con David, yo creo que ninguno de nosotros nos ha llegado a pasar. Y David es el hombre conforme al corazón de Dios, Señor del cielo. No pasó, a ninguno nos ha pasado. Entonces, ¿qué pasó? Que murió el bebé. Un hijo de David violó a otra hija, la hermana. Otro hijo mató al violador. Por allá se levantó Absalón a dividirle el reino al papá. Pero ese David, ustedes lo escucharon: Señor, me estoy anegando. Pero David tuvo un verdadero arrepentimiento. Es decir, cambió de dirección y nunca más se volvió a escuchar de David que David incurrió en ese pecado, ¿verdad? Amados, ante el pecado, sea cual sea, cuidado con pensar que es un pecado chiquito, no, una mentirita y piadosa. Déjense venir con eso. Que esa mentirita piadosa y asesinar a otro, o robar a alguien, o murmurar contra alguien que hace tanto daño, amados, eso es pecado. Y el que encubre su pecado, no, que dice la palabra, no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Miren, ese tema de la murmuración es muy latinoamericano, ¿verdad? Es muy latinoamericano. En la costa hay un término bonito. A mí me encanta el término, por lo menos en Cartagena. Decía mi hermanita: ¿dónde está Oli? Una hermanita que ya falleció. Digo, allá está en la esquina dándole fresco a la lengua. Interesante término. Interesante. Apréndanse lo que suena sabroso, ¿cierto, Oli? Sí, está dándole fresco a la lengua, está rajando de Raimundo y de todo el mundo. Amado, hay un ejemplo terrible, y es verdad. Estamos con un programa de la Hueleyana, habíamos montado el instituto a distancia, y ahí me tocaba ir cada 15 días a uno de esos pueblitos del Magdalena Medio, e iba ese día para San Rafael. Y yo me iba en el bus, y detrás de mí habían dos hombres que estaban conversando. Ellos subieron la voz, porque si no hubieran subido la voz, mi oído no se hubiera estirado hasta allá para pretender escuchar de qué estaban hablando. Oiga, nosotros todo lo queremos saber, bendito sea el Señor. Oiga, pues, ¿sabe qué pasó? Lo que pasó, estaban contando que esa zona había sido una zona guerrillera. Y hermano, las muchachas en los pueblos, y a mí me tocó vivir en el pueblito de mi esposa por ahí unos 2-3 meses, recién yo llegué por aquí. Y las muchachitas, si hay soldados, le brincan a los soldaditos, están ahí fregando la vida. Llegan los guerrilleros igual, llegan los paramilitares igual, no faltan las muchachas. Pues había una muchacha que estaba molestando la vida hasta que quedó en embarazo de uno de esos jóvenes guerrilleros. Pues resulta que ya salieron los guerrilleros de ahí y entraron los paramilitares. Y los paramilitares empezaron a indagar quiénes habían sido favorecedores de la guerrilla. Sí, pues uno sabe que si entra la guerrilla y todo el mundo tiene que colaborar, pues si no los matan, quien esté ahí hay que colaborarles a eso, ¿verdad? Pero esta gente no entiende eso. Entonces empezaron a indagar y averiguaron sobre la muchacha. La muchacha estaba en embarazo. Y resulta que llegaron a la casa, preguntaron por fulanita, apareció fulanita, y dijeron: tú eres fulanita, tú eras la que estabas con estos guerrilleros y no sé qué. En ese momento tan tremendo,
Claro, ese susto, el bebé empezó a moverse, claro, del susto para allá y para acá. Esto escuché yo, estos oídos que se lo han de comer los gusanos, escucharon eso. ¿Oyeron? Entonces, ¿qué dijo un tipo? Ve, el guerrillerito este hijo de tantas está muy rebotado. Y le descargaron la pistola a ella y al bebé y los mataron. Porque alguien abrió su gran boca y empezó a hablar de lo que no debía. Amados, la murmuración, el chisme es terrible. El Señor lo dice en el código de santidad. No andarás chismeando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Es decir, el chisme atenta contra la vida de las personas. ¿Oye? Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse y cambiar. Otra de las características del sufrimiento es un ataque del diablo, definitivamente. ¿Sí? Ahora ya a este debajo del puente sí le vamos a echar la culpa. ¿Sí? Ahora sí, un ataque del diablo. Amados, en el capítulo 4 de Santiago nosotros encontramos ese pasaje. ¿De dónde vienen las guerras, verdad? No es de vuestras pasiones y tal. ¿No sabéis ustedes que la enemistad, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y luego en la parte de abajo dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Es decir, Satanás utiliza todo este tipo de cosas para hacer daño. Entonces, hay veces, por razón del pecado, que se abren puertas y el enemigo entra a causar daño. El enemigo entra a causar daño. Ayer estaba hablando con una personita. Ahora, este es un caso particular, no todos los casos son lo mismo. Estamos hablando con alguien de que hace, por allá en 1996, que estábamos en la fundación de la iglesia Floresta, Jorge Gutiérrez, que había una muchacha que tenía un problema, cáncer terminal. Y me dijo una pastora amiga, Pastor Efi, venga para que esta semana oremos por ella y le ministremos liberación, porque parece que hay un problema y el problema no se limita a la enfermedad, parece que hay algo más. Y yo recuerdo, bueno, allá fuimos y empezamos a orar y les cuento tremenda batalla, casi por 3 horas, ¿oye? Y era un demonio de muerte, nos insultaba, nos decía de todo, que nos iba a matar a nosotros, que iba a matar a nuestros hijos, que iba a acabar con nuestra familia, y qué sé yo. Total es que la lucha fue espantosa y después de 3 horas se fue. ¿Oye? Por allá como a los 4 días, el jueves que tenía que ir al médico, el médico dijo, usted no tiene nada, usted no tiene nada. O sea, era un demonio que estaba metido en ese cuerpo, ¿verdad? Y ustedes saben que muchas de las aperturas para que estos seres causen daño son aquellas personas que de una u otra manera han estado involucradas con el tema de la hechicería, la brujería, y la lectura de la mano, que el tabaco, que el juego de la ouija, que haciendo ese tipo de cosas el enemigo entra y toma control de la vida de las personas. Entonces, ¿qué dice la palabra? Para solucionar problemas, si usted va pasando por cada uno de estas y se da cuenta y usted dice, no, por aquí no es, por aquí no es, y llegó hasta aquí, entonces aquí están sus pastores, hablen con sus pastores, porque aquí el punto es, sométanse a Dios y resistan al diablo, y éste huirá de vosotros. Pero hay que, ¿qué? Someterse a Dios primeramente, reconocer la soberanía del Señor, entregar la vida a Él, humillarse delante de Él, y luego sí, resistir al diablo. O sea, no se ponga a pelear con el diablo si antes no se ha sometido al Rey de Gloria. ¿Oye? El Señor Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablando en Judas aparece cuando el ángel le dice al demonio, ¿qué le dice? Que Jehová te reprenda. Tenemos herramientas para resistir al diablo, para reprenderlo en el nombre de Jesús. Y nosotros creemos la palabra del Señor, ¿verdad? Esta palabra que está aquí se cumple. Y Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, y en el nombre de Jesús ellos se tienen que ir, que es en el poder del Rey. Amén. Así es. Muy bien. Pero, aquí está el pero. Si el demonio se ha metido, si es en el caso del creyente tomando algunas áreas, porque no puede haber posesión, hay que buscar ayuda, hay que pedir perdón al Señor por esas áreas que se abrieron, ¿verdad? Cerrarlas y ahora sí,
reprender al enemigo y serán libres. Y la última de todas es una prueba de Dios. Yo quisiera saber si hasta aquí nos hemos ubicado en nuestro sufrimiento antes de llegar a este último. Pecado, malas decisiones, malas relaciones interpersonales, ataque del diablo. Yo creo que de alguna manera todos estamos aquí, para que no sigamos echándole las culpas a Dios. Pero aquí, una prueba de Dios, y aquí tenemos dos personajes. Imagínense ustedes, ahí tenemos a Abraham, el hombre que el Señor le habló, le dijo, ven y sígueme. Y Abraham, dejándolo todo, siguió al Señor, ¿verdad? Haré de ti una gran nación, pero esa gran nación la voy a hacer de descendencia que viene de ti. Y resulta que Sara era estéril, pero el Señor le dio un hijo. Imagínense ustedes un par de ancianos felices con su muchacho, y luego aparece lo que uno no espera que vaya a aparecer. Sacrifícame tu hijo. Ay, Señor del cielo, sacrifícame tu hijo. Tremenda prueba. Y una de las cosas que me llama la atención aquí es que yo no escucho, no leemos en la Escritura que entonces Abraham hablaba con Dios y le reclamó a Dios, como a veces escuchamos a otros personajes de la Biblia reclamando a Dios. No vemos en Abraham ni a Sara que hubo una tristeza profunda. Por supuesto que sí. ¿Ustedes se imaginan eso? Ay, tenemos que sacrificar a nuestro hijo, y esa noche yo me imagino ni durmieron, pero lo que no encuentro es a ninguno de los dos hablando con el Señor y qué sé yo. Miren, si hubiera sido un evangélico de hoy, ¿sabe qué hubiera hecho? Guerra espiritual. Dios que me dio mi muchacho, olvídate que me lo va a quitar, esas son cosas del diablo. Diablo mentiroso, ahora mismo te reprendo y suelta a mi hijo. Y era Dios. Y era Dios. ¿Cómo le parece? Pero le digo, hubiera sido hoy y nos agarramos a hacer guerra espiritual y 40 días de ayuno. Pero fue Dios el que hizo eso. Qué sufrimiento, qué dolor. Y ese muchachito que no se queda quieto, cállate la boca, pelado. Porque van con todas las cosas y el niño, papi, ya tenemos la leña, ya tenemos el fuego, falta el cordero. Ay, cállate que eres tú. ¿Ustedes se imaginan ese sufrimiento? Cuando alguien le dice, tienes apenas una semana de vida, que tiene cáncer terminal. Falta una semana, bien. Faltan 6 días, falta un día. Estaban a 3 días de camino. Faltaban 3 días, luego 2 días y llegó el último día. Y él esperando, Señor, agárrame y no pasa nada. Ya lo montó ahí, no pasaba nada. Ya lo último que pasó. Aquí no hay otra cosa. Dios es primero. Job dijo, Dios me dio y Dios me quitó, a Él sea la gloria. Entonces aquí ya levantó Abraham la mano. Allá en ese momento Dios le dijo, detente. Ya sé que temes a Dios. Ya sé que temes a Dios. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amados, ante una prueba de Dios, como en el caso de Job, ¿se acuerdan de Job? Dice Job, cuando le pasó todo lo que le pasó, no, es que ese es otro que tampoco, ay Dios mío, ¿a quién nos ha pasado todo eso? Que la familia, que todo lo que tenía, ay Señor, qué cosa tan espantosa. Y era un hombre muy bueno. Yo no había leído muy bien, no me había tenido en el capítulo 1 de Job. ¿Sabe qué hacía Job toda la tarde? Ofrecía sacrificios por el perdón de los pecados de sus hijos. O sea, era un hombre, era un buen padre de familia, todo eso. Y luego todo lo que le pasa. ¿Y qué decía Job? Dios dio y Dios quitó. Y luego que ve la gloria de Dios, ¿qué dice Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y por tanto me arrepiento. ¿Saben qué es eso de mis ojos te ven? ¿Saben dónde vemos nosotros con claridad la obra del Señor? En medio del dolor, en medio del sufrimiento. Rick Warren dice que las oraciones más sinceras y más profundas se hacen en medio del sufrimiento y del dolor, donde nosotros no armamos una oración y le decimos al Señor, bueno, voy a hablar de la grandeza, de la majestad y voy armando la oración. Nada de eso. Uno se tira al suelo y patalea y llora y moquea y de todo delante del Señor. Clama a mí y yo responderé. ¿Están entendiendo? Amados, si es una prueba de Dios, sometámonos a Dios.
Si es una prueba de Dios, oremos al Señor. Si es una prueba de Dios, obedezcamos al Señor. Y si es una prueba de Dios, exaltemos el nombre de Dios. Porque su palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará el Señor, dice la palabra. Así que el Señor está de nuestro lado, el Señor está para ayudarnos, así que podemos contar con Él. Podemos contar con Él. Ahora miremos entonces nuestro resumen. El sufrimiento del creyente, ahí lo tienen, ¿verdad? Malas decisiones, volver a la palabra y consultar a Dios hasta su confirmación. Malas relaciones interpersonales, reconciliación, pedir perdón y perdonar. Pecado, arrepentimiento y cambio. Ataque del diablo, someterse a Dios y resistirlo. Prueba de Dios, someterse, orar, obedecer y exaltar al Señor. Amén, iglesia. Amén. Colócate de pie y vamos a orar.